Bien, hoy vamos a aprender a cuidar con herramientas de contención. Lo primero que vamos a entender es qué significa contención. Entonces, la palabra contención quiere decir el uso de procedimientos preventivos, verbales, farmacológicos y o mecánicos dirigidos a limitar los movimientos parciales o totales de una persona, un paciente, a fin de controlar su actividad física y protegerlo de las lesiones sobre sí mismo y otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a entender que necesitamos maneras para ayudar a una persona cuando tenga una agitación o un problema o una crisis de ansiedad, sea que estemos hablando de una persona que sufra de demencias o simplemente está manejando una patología que tiene manifestaciones fuertes. En el caso del cuidado en un adulto mayor, esas medidas de contención las tenemos que reconocer siempre, porque a medida que se va generando ese declive, ese deterioro o esas limitaciones se van incrementando, es necesario prevenir daños a la propia persona a su alrededor, evitar fugas y daños con cosas que estén en su casa, en su ambiente, además de favorecer, por ejemplo, la medicación. Con una buena herramienta de contención favorecemos la medicación y el uso en un determinado caso de sondas. ¿Por qué? Porque pues, ustedes se imaginarán que cuando vamos a usar una sonda, por ejemplo, nasogástrica, es un proceso muy invasivo, molesto, que va a ocasionar que la persona de pronto haga resistencia a ese cuidado o a ese momento que está viviendo. Porque si resulta angustiante, si resulta invasivo, entonces es ahí en ese momento donde como cuidadores, personas que estamos manejando una acción, necesitamos reconocer cuáles son esas medidas. Entonces, la situación se nos va a presentar constantemente. Si alguna vez, ¿quién no se ha encontrado alguna vez ante un paciente, una persona agitada? En una crisis. Es más, cuando empezamos a reconocer que mi papá o la persona está empezando a sufrir una crisis, está sintiendo angustia, empieza a sufrir ciertas manifestaciones sintomáticas que le pueden estar incomodando muchísimo. Un extremo dolor o una situación que lo saque totalmente de contexto, es decir, que lo conmocione y lo emocione tanto que puede tener crisis. En el caso de las demencias, esos primeros inicios de desorientación van a estimular esa agitación y va a hacer que nosotros necesitamos y requeramos herramientas para eso. Entonces, van a ser situaciones de adulto mayor, de pronto se van a ir presentando cada vez más en la medida en que esa patología, ese síntoma esté creciendo y vaya desmejorando su situación personal. Entonces, las situaciones de crisis, de agitación, van a ser algo que nosotros debemos prever, que debemos tener en nuestra forma de trabajo, en nuestro diario trabajo, para saber cómo abordarlas. De pronto, la mayoría de los que están aquí han tenido ya esa oportunidad y han visto cómo otras personas han actuado, ya saben cómo actuar. Nuestros estudiantes que estén un poco más avanzados en unos temas ya saben cómo actuar y qué herramientas utilizar. Pero vamos a hablar de 4 estrategias principales. 4 son, digamos que esas 4 van a ser van a conjugar todos esos elementos para que podamos hacer claridad de lo que debemos hacer. Entonces, vale la pena que las aprendamos, vale la pena que las recordemos y vale la pena que empecemos a manejarlas en nuestra diaria labor para completar nuestro aprendizaje dentro del cuidado. Una de las primeras medidas que tenemos para hacer contención, para prevenir que una persona
se haga daño a sí misma o haga daño a los demás o no se pueda manejar, son las medidas preventivas. Es todas esas actuaciones que nosotros hacemos dentro del escenario, dentro de la actuación, para prevenir que eso no se suceda. Sin embargo, es algo que puede suceder con que puede llegar a suceder y que no podemos evitar, pero sí podemos haber previsto. Entonces, en esa previsión vamos a evitar riesgos, vamos a evitar daños. Es importante que recordemos acá que no solamente se va a hacer daño a la persona cuidada, sino también el cuidador puede tener algún daño. Entonces, de eso se trata la prevención. También evitaremos, que este es un punto bien bonito y bien importante, que en el entorno, en ese momento en que se presente la situación, también se dé como un contagio de esa angustia, de esa agitación, y entonces por falta de manejo, porque de alguna manera, si nosotros no estamos preparados, si las personas que están alrededor tampoco, pues vamos a generar una situación mucho más caótica. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que tener claridad de que todas estas medidas sirven para ese momento de prevención. Entonces, hay una norma básica. ¿Qué quiere decir una norma básica? Que es esencial que la tengamos siempre en nuestra recordación y en nuestro trabajo. Es decir, que no la podemos olvidar, que es que en una situación de crisis, todos, absolutamente los que estamos ahí presentes, debemos estar preparados. Quiere decir ello que previendo y formulando y reformulando cosas, entonces vamos a estar todos en una cadena, vamos a estar muy listos a saber cómo en cada momento sabremos qué hacer. Siempre recordemos que no es recomendable dejar a la persona agitada sin supervisión. Siempre vamos a pesar de que la situación ha sido manejada, estar siempre observándola, no dejarla sola. Así la situación sea tan caótica, en un caso de una crisis de demencia, sea tan caótica que haya necesidad de aislarlo, nunca vamos a dejar a esa persona sola. Si estamos en una institución, habrá personas que estarán entrenadas para hacer ese aislamiento, y que estén siempre pendientes de no dejarla sola. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cuidadores debemos estar muy atentos a cualquier movimiento o cualquier cosa que pueda surgir después de una crisis. Si ya hemos puesto, por ejemplo, una sonda nasogástrica o alguien la ha puesto, en el caso de que como cuidadores no la podamos poner, estar atentos a cualquier movimiento de lo que sigue a esto, porque la situación puede también salirse de control y que se suceda, otro momento de agitación. Entonces hasta aquí vamos, que llamamos agitación y crisis a una situación que se torna compleja y que de alguna manera nos saca de eso habitual que se sucede y que requiere de nosotros nuestra máxima alerta. Entonces, vamos con nuestra primera estrategia, que sería la contención verbal. Hemos escuchado en la mayoría de nuestras charlas, en la mayoría de nuestras formaciones, lo importante que es la forma como nosotros hablemos o nos comuniquemos o usemos la voz para llevar ese cuidado con la máxima delicadeza, con el máximo rigor y con la mejor calidad. Entonces, superada esa instancia de que hemos hablado de cómo nuestros procesos verbales, nuestro lenguaje es importante, lo vamos a tener como la primera parte de una contención verbal. Es decir, que vamos a empezar delimitando la situación,
aclarando el problema con el paciente y llamándolo por el nombre. Es decir, que si tenemos a una persona que está agitada, que se desubica, que está muy angustiada, nosotros vamos a empezar con esa primera palabra clave, que es saber su nombre. En este caso, llamar a esa persona, por ejemplo, doña Claudia. Por favor, ¿qué le está pasando? ¿Qué siente? Y empezar a traerlo. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere que le alcance? Algunas de esas formas directas, sin mayores, digamos, explicaciones ni indagaciones, sino simplemente empezar a cerrar esa situación, y que si podamos encontrar que esa persona, a pesar de que tenga dificultades, empiece a verbalizar o empiece a dar señales de lo que le está pasando. Hemos hablado muchas veces de lo importante que es llamar a las personas por su nombre en razón de otras situaciones. Pero en una situación de crisis, en una situación de primeros auxilios, en una situación de un desmayo, en una situación de algo que ya está perdiendo el control, la primera herramienta que nosotros tenemos es el nombre. Entonces le vamos a decir: doña Claudia o Claudia, por favor, quédate, ustedes han oído, quédese con nosotros, por favor, tranquila, ¿qué siente? Yo la estoy tomando, la estoy acompañando, para poder empezar eso que nosotros llamamos es desescalada. ¿Por qué se llama desescalada? Porque una situación en crisis va creciendo si nosotros no la controlamos. Es decir, si llega a salirse del control, es tan inmensa que va a tener que necesitar manejos muy, muy grandes. Y en distintas fases del cuidado, en las distintas fases de distintas patologías, pues van a necesitarse unas herramientas mucho más contundentes. Pero digamos, ante un desmayo inicial, ante una situación de desorientación, vamos a empezar con esta primera parte que se llama la desescalada verbal o la contención verbal. ¿Qué se necesita para esto? ¿Qué es lo que hemos trabajado y lo que normalmente llamamos mucho tiempo? Empatía, respeto, manejo de las emociones. O sea que sí necesitamos entrenar nuestras emociones para poder usar técnicas que le pueden ayudar a esa persona cuidada. Entonces, como nosotros como cuidadores muchas veces vamos a estar ahí en ese primer momento, pero vamos también a recibir ayuda. Entonces debemos aprender a controlar nuestras propias emociones, expresar mucho respeto y empatía con el paciente, tratando de calmarlo, para así tener mayores probabilidades de éxito. Aquí vamos a ser muy concretos. La palabra empatía va a ser mucho más que esos actos que nosotros consideramos como solidaridad, y van a ser unas herramientas físicas que vamos a requerir para poder hacer que esto que está sufriendo nuestra persona sea pasado, sea superado en esta primera instancia. No, muchas veces, como lo vamos a ver, esta primera parte de pronto no funciona, pero sí va a ser siempre esencial que nosotros identifiquemos a la persona, le digamos entonces cómo la llamemos y empecemos a tratarla como persona. Acuérdese que siempre estamos hablando de alguien que siente, que está también angustiado y que está pasando por situaciones difíciles. Entonces, la contención, vamos a la siguiente parte, que es también muy importante con relación a sus formaciones y en cuanto a todo lo que ofrecemos nosotros para la formación de un buen cuidador, que es la farmacología. Entonces, existe también la contención farmacológica, ¿cierto? Es decir, que existe una medicina, unos medicamentos que nos van a ayudar si la contención, tras una contención verbal o tras ante una contención verbal, ante una crisis,
no funciona. Entonces, si vamos a necesitar un medicamento, entonces vamos a seguir en una cadena de cómo tratar y de cómo llevar a la persona a que tome ese medicamento, saber que lo necesita. Esto puede suceder también cuando una persona no quiere tomar un medicamento o no quiere, expresa, se angustia, se fastidia, piensa que se va a atorar o tiene una cantidad de situaciones que lo asustan demasiado para tomar la medicina. Entonces nosotros vamos a estarle diciendo, doña Claudia, vamos a tomar se va a tomar la medicina, acuérdese que esto le va a ayudar a que no le duela o a que se le baje la tensión, para que... Entonces, en un tono de voz y en una forma que sea persuasiva, que sea amable. Sin embargo, nunca la expresión acá verbal va a ser, si no se toma esto, le va a pasar lo otro. Vio que después tenemos que hacer ir al médico. Nunca presentar la farmacología, los fármacos, las medicinas como castigo, porque esto es una imprudencia muy grande, porque ustedes saben que la mayoría de las veces vamos a necesitar medicación para poder ayudar a que haya un mejoramiento de las condiciones. Entonces, siempre vamos a tratar de hablar del beneficio, vamos a tratar de que sea una cadena solidaria de apoyo para que las personas no sientan que esto es un castigo. Los fármacos utilizados en crisis ya avanzadas, en el caso de demencias o en una escalada de dolor, en una situación, por ejemplo, de procesos de final de vida, van a depender de muchas cosas y, por supuesto, siempre van a estar por prescripción médica. Pueden ser ansiolíticos, que va a ser una palabra que nosotros, un término que lo vamos a encontrar muy frecuentemente, los antipsicóticos, ¿cierto? Que siempre van a estar muy combinados y, como bien les digo, esto siempre se hace bajo prescripción médica y tiene que cumplir esa rigurosidad. Más hacia adelante vamos a hablar de un término que se llama rescate, que lo vamos a usar tanto en el diario vivir, cuando de pronto se ha dejado de tomar un medicamento dentro de la prescripción que se les dio y que necesitamos reforzar en un momento dado. Pero pues hasta aquí vamos con que también a partir de los medicamentos, de la farmacología, vamos a tener mucha claridad puntual de cómo aplicarla y cómo nos sirve para solucionar problemas, para solucionar esos inconvenientes que se presentan. Hemos tenido entonces hemos tenido primero prevenir, por supuesto, prevenir todas estas situaciones, y la primera prevención que ustedes han hecho como cuidadores es empezar a formarse, empezar a comprender, empezar a entender. Esa es la mejor forma de prevenir. Así como hacemos cursos para manejar y nos enseñan todas las señales de tránsito, así en el cuidado nosotros también tenemos estos aprendizajes que nos ayudan a llevar muy bien la labor de cuidado y entender muy bien cada uno de esos momentos que se nos presentan en el diario vivir de la actividad del cuidado. Entonces, la prevención, luego tenemos la contención verbal, siempre de estar dirigiéndonos a la persona, y esta es una de las formas claras de empezar a limitar la situación y saber qué necesidad o qué es lo que está requiriendo nuestra persona cuidada. Tiene la segunda, que fue la parte farmacológica, y vamos con la tercera, que es la contención ambiental espacial. Hemos hablado muchas veces que los ambientes, las decoraciones o cierto tipo de casas donde estamos cuidando a las personas no tienen las mejores, o sea, tienen muchos obstáculos. Entonces, vamos a ver que nosotros vamos a tener muy en cuenta cuando estamos en domicilio, y también lo podemos tener en cuenta cuando está esa persona en institución. Se deben quitar todas aquellas cosas que ocasionan o produzcan mayor excitación en el paciente, como manejo de luz, manejo de ruido, manejo de corrientes de aire. A veces
incluir o excluir personas, por ejemplo, también es una contención de ambiente. ¿Por qué? Porque a veces hay muchas personas ahí acompañando y eso también genera ansiedad y eso lo debemos reconocer como cuidadores. Ya sea porque tienen demasiadas personas alrededor, demasiados familiares, y esto produce también una angustia o una desorientación o un desasosiego en nuestra persona cuidada. Es muy importante que empezamos a aplicar aquí lo que se llama la presencia física, o esa forma en que nosotros nos acercamos a las personas y si somos más invasivos o menos invasivos. Entonces, hay que mantener una distancia segura con esa persona. Una distancia que nos asegure que hay un contacto, que hay una proximidad, pero que no lo estamos amenazando. A veces no somos, en uno de los entrenamientos que tenemos a veces es reconocernos físicamente para saber qué tan fuertes somos en nuestros movimientos, qué tan grandes somos como personas y eso cómo ocasiona que la persona que está a nuestro cuidado de pronto también se siente intimidada en un momento dado cuando estamos haciendo alguna acción. Entonces, porque a veces nosotros vamos como con esa angustia a ayudar y no vemos que estamos siendo a veces también ocasionando un daño a o que es un daño no, sino un miedo también a esa persona, que puede ser percibido como una amenaza. Por esa razón les decía, uno nunca debe usar esa palabra de que si no se toma el medicamento va a pasar esto, mire que nos va a tocar ir al hospital, porque fíjese que si lo necesitamos hacer, estaríamos haciendo, casi que programando a alguien para que se asuste más. Y ustedes saben que de todas maneras una visita a hospital, una visita es un poco también intimidante y no todas las personas lo manejamos de la mejor manera. Siempre vamos a tener en cuenta que ese espacio siempre tiene que tener esos mínimos estímulos, pero sobre todo ser muy confortante, que no se sufra ni calor, ni exceso de calor, ni exceso de frío, que tenga seguridad, que esas ventanas sean seguras, que todos esos, las puertas tengan todos los elementos necesarios para poder tener acceso libre, que no hayan aquellas cosas, obstáculos que puedan provocar caídas. Siempre, siempre están muy pendientes de esas cosas porque a veces las pasamos por alto y eso forma parte de nuestra prevención y de nuestro manejo también de crisis. Existe para manejos o herramientas de contención algo que se llama la contención mecánica. La contención mecánica es una limitación intencionada y en beneficio del paciente de la libertad de movimientos como parte del tratamiento. Es decir, que vamos a tratar de inmovilizarlo de una parte de su cuerpo para que no se haga daño o para que permita que le podamos poner esos líquidos, que lo podamos canalizar o que podamos poner una sonda. Entonces, pero esta contención es de último, es de el extremo total, es decir, es muy excepcional y solamente lo pueden aplicar las personas que estén entrenadas para esto. Por esa razón hemos tenido todos esos otros momentos, otras contenciones, sin embargo, ustedes saben que puede llegar al momento en que la agitación, la crisis llega a desbordarse y vamos a necesitar restricciones. Especialmente hablamos de agresividad, hablamos de cómo la persona a veces se torna fuerte, como que coge una fuerza así especial y no la podemos controlar. Sin embargo, vamos a tenerla en nuestros apuntes, vamos a tenerla presente, pero vamos a recordar que es excepcional y que en la tendencia internacional de cuidado, en la tendencia internacional de atención al cuidado, no estamos muy observados y vamos a tener que tener en cuenta que esto no se puede usar sino ya como una medida final, o sea que sea ya casi como
como último recurso. Entonces es muy importante, debemos estar preparados en caso de que no exista un ayudante profesional, y eso es una técnica sobre la cual uno debe recibir un entrenamiento. Entonces, superadas estas etapas, no tanto superadas, sino tenidas en cuenta, entonces vamos a hablar entonces de algo que en el cuidado se llama dominio. El dominio en salud se refiere a la agregación o a la forma como agrupamos cualidades o atributos de todos los procesos de atención. De todos esos los vamos a tener en cuenta y los vamos a dividir en efectividad, es decir, que sean efectivos, que sean aplicados correctamente, que sean seguros, ¿cierto? Que sean una experiencia de cuidado de calidad total, y sobre todo que maneje el tema y el concepto del cuidado centrado en la persona. ¿Qué quiere decir cuando la mayoría de las personas o la cadena de cuidado, la OMS o las instituciones de salud en sus políticas, en sus intenciones de cuidado, habla de centrado en la persona? Habla de que cada individuo, cada persona, cada persona o que está sufriendo una patología tiene unas condiciones singulares. Es así que por esa razón a Claudia, a mi paciente Claudia, la voy a llamar y la voy a distinguir, no como la paciente de Alzheimer que está ahí, que es otra paciente de Alzheimer, sino la voy a distinguir como esa persona con sus condiciones biológicas, físicas, nutricionales, bien especiales, que los diferencian de los otros, ¿correcto? Entonces, a eso le llamamos nosotros cuidado centrado en la persona. Cada uno de nosotros, cada individuo, cada persona de esas que tienen ustedes ahí en su cuidado, de esas que van a cuidar, de esas que atienden en su diaria labor. Esa persona es especial, y si tiene Alzheimer seguramente estará pasando por una etapa parecida a otra, pero sigue siendo aquella persona que siente y se va a afectar de acuerdo a sus hábitos, de acuerdo a todo lo que ha vivido y de lo que está centrado en ella. Entonces es muy importante esto. Entonces, eso le llamamos dominio. Vamos a hablar del primer dominio, que se llama respetar al paciente y su espacio personal. ¿Qué quiere decir? Que en una situación de agitación, en una situación de crisis, nosotros vamos a tener una distancia en la cual podamos controlarlo, pero que también no se sienta más invadido, porque en una situación de crisis, de angustia o paranoica, cualquiera de los movimientos que nosotros hagamos puede exacerbar, quiere decir que puede agitar muchísimo más la situación. Movimiento de brazos, a veces uno por querer acercarse muy rápido puede hacer que esta persona sienta más angustia. Y eso lo tenemos que medir como cada uno en nuestra situación, cada uno dependiendo de las personas, de su estructura física, si está postrada o no, porque todo eso conlleva que podamos tener muchas dificultades. Previo a eso, nosotros habremos previsto que todas esas posibilidades de movimiento, como las salidas, van a estar, no las vamos a bloquear. Nunca una salida, una puerta debe estar bloqueada por ningún aspecto. Siempre tenemos que nosotros saber cómo tener ese acceso, que no se vaya a quedar cerrada. Hay una parte muy importante de la comunicación no verbal, que es la mirada, el contacto visual. Entonces, hay que tener contacto visual sin intimidar. Es muy importante que miremos a la persona, pero no hagamos esa observación de tal manera que la persona se pueda sentir intimidada. También tenemos que estar pendientes de cómo nosotros nos podemos cubrir, nos podemos hacer, si en una situación crítica, cómo podemos nosotros prever qué es lo que
una agresión de esa persona, que por supuesto nunca es intencional, sino debido a, a cierta situación de la patología o situación de la crisis que lo hace que no pueda pensar en esa otra persona que tenemos o que tienen al frente. Sea familiar o sea ese cuidador que lo acompaña todo el tiempo. Mantenga las manos visibles en una postura relajada. Aquí vamos a expresar la emoción controlada a través de una actitud calmada, con postura y expresión facial relajada. Nosotros como humanos nos pasa muchísimo que decimos, podemos estar diciendo una cosa, pero todo nuestro gesto va acompañado va diciendo otras cosas y eso nunca se pierde. Es una de las lecturas que más hacemos nosotros, que más como seres humanos trabajamos, unos más que otros, en la forma de cómo de pronto leemos en el otro cosas, disgustos, enfados o el mismo amor o la misma expresión de cariño. Pero resulta que como nosotros estamos trabajando, la mayoría de nosotros, en cuidados de adulto mayor y de pronto en situaciones y patologías como Alzheimer y este tipo de todas las demencias de este tipo, la idea es que esta expresión facial va cambiando la mirada de la persona, se torna a veces diferente, entonces no podemos dejarnos llevar porque lo que nosotros nos parece que esa persona está haciendo y mucho menos que nosotros que esa persona no va a leernos a nosotros. Entonces, por esa razón se habla de una actitud calmada, con postura y expresión y facial relajada. Hablar suave, usando un tono más bajo que el de la persona y que siempre, nunca demuestre enfado. Muchas veces nosotros creemos que estamos manejando esto, pero a veces nos cuesta trabajo y especialmente en los familiares, el enfado, que es como un reflejo de la angustia que sienten, genera más caos en la situación de crisis. Entonces, esto cuando uno recibe las indicaciones, cuando uno les va llevando, parece fácil, pero llegado el momento hay que estar muy en dominio, por eso se llama dominio, muy en claridad para que todo salga de la mejor manera posible y por eso nos entrenamos. Entonces, hablamos también suave, mejoramos el tono de voz. Nos dice que se ha dicho, hable un poco más bajo que la voz del paciente, porque eso es una conexión que hace que vaya bajando un poco toda esta situación de este ambiente un poco de crisis. Hay una cosa que es muy importante y que lo estamos trabajando también en nuestra serie del buen cuidador, que es realmente mostrar una preocupación genuina, una situación genuina y empática. Es decir, cuando nosotros estamos fingiendo, cuando realmente no sale tan fácil y no fluye, esto se siente y las personas reaccionan a eso. Ustedes por eso han oído que a veces la persona que dice, ay, es que con Nubia yo me siento mejor, es que mi hijo tal vez me tratan con más cariño, es que esa enfermera que vino sí es amable, porque nosotros puede ser como una interpretación, pero sucede. Entonces nosotros como cuidadores estamos sujetos también a que eso se suceda. Entonces la mayoría de las veces es mejor estar tratando siempre muy conscientes de la labor para que esto sea muy honesto, muy empático, realmente sirva, le esté llegando a la persona que estamos cuidando. No cruce los brazos, abra las manos y siempre mantenga flexionadas las rodillas. Este ejercicio le hace un ejercicio de conciencia al cuidador, es decir, no está evitando, está viendo que su herramienta principal son las manos y está dispuesto a cargar peso. En el caso de que la persona tenga funcionalidad y movilidad, e igual si está postrada, nosotros siempre debemos recordar cómo nuestras piernas y nuestra cintura y nuestra espalda están dispuestas a eso que puede llegar
como fuerza, como gravedad, y que podamos de algún momento dominarlo. De ahí que hablemos del estado físico de los cuidadores. ¿Por qué? Porque si no siempre va a ser solamente estar ahí sentado o solamente acompañando, pero porque no más una actividad de baño, de trasladar a una persona a bañarse o hacer el baño en cama, va a exigir un estado físico y una concentración muy alta por parte del cuidador. Entonces, no solamente estamos con la intención, sino nos estamos preparando físicamente para que esto funcione. Estamos dominando nuestro cuerpo, estamos dominando nuestras emociones, estamos dominando nuestra voz también porque estamos en una situación diaria, en una situación excepcional o en una situación de crisis donde debemos seguir utilizando estos recursos. No insulte ni ofenda, independientemente de lo que diga el paciente. Por esa razón, estar en presencia, entonces, es estar ahí consciente, no dejar que pronto por querer hacer, no, entonces no vamos a hacer esto y fíjese que viene tal cosa, viene la otra. No, nunca. Y eso son ofensas. Las ofensas no son solamente de tipo grosería y de usar términos peyorativos o groseros, sino también de la actitud y de la fuerza que nosotros tengamos. Entonces, aquí no hay que ni provocarse, ni provocar, ni apartar. Un dominio muy grande, y en casi en todas las situaciones, es que exista una sola persona como comunicador. Una sola persona que enlace y que esté dirigiendo la situación. ¿Por qué? Porque si hay muchas voces, muchas opiniones, entonces esto se va a convertir en un caos. Es a lo que al principio de nuestra clase hablábamos de contagio. Entonces, vamos a contagiar la calma, vamos a contagiar la tranquilidad y el verdad a tener una acción efectiva y segura para esa persona cuidada. Hay una sola persona que tiene que estar mirando a esa persona, a la persona, decirle el nombre, presentarse si no lo recuerda. Recuérdese que si estamos hablando de situaciones de demencia o situaciones de olvido y aún en una situación de cualquier tipo de ataque, de crisis, las personas pueden perder la noción de con quién están. Entonces es muy importante decirle soy yo Lucía, quien le estoy hablando, doña Claudia, por favor, para poder empezar a lo que decíamos, delimitar y empezar a escuchar esas necesidades o empezar a ver qué es lo que requiere esa persona. Siempre parece muy complejo, ustedes han visto que a veces todo el tiempo están diciendo, miren, le vamos a aplicar la vacuna, voy a usar esta jeringuita, esta situación que es muy frecuente. Eso que es una estrategia para calmar, para decirle a la persona qué es lo que va a pasar y qué es lo que le va a suceder y por esa razón tranquilizarla. Algunos no se tranquilizarán, pero la mayoría sí. Si uno sabe qué es lo que está pasando, si le advierten que le puede pasar esto o lo otro, a veces es mucho más tranquilizador y reduce la angustia y la ansiedad de esa persona. Siempre es decirle que la vamos a mantener con seguridad, que la vamos a ayudar y que por supuesto el control y la necesidad que está manifestando está siendo atendida. Eso es estar ahí, eso es incluir a la persona en la situación, traerla a que ella misma participe de la solución a su problema. En una situación que sea menos o que sea siempre, digamos, abordar estas situaciones, discúlpenme, abordar esas situaciones va a significar que necesitamos tener un lenguaje conciso y sencillo. Es decir, muy rápida, no podemos estar dando muchas explicaciones, sino vamos a hacer un ejercicio directo y conciso
porque lo que pasa es que vamos a necesitar bajar todos esos niveles de ansiedad. Entonces, hay una técnica que se llama la técnica del disco rayado, que hay que entrenarse para ella, pero la podemos utilizar, que consiste en repetir la misma frase una y otra vez, independientemente de lo que diga el paciente agitado. Entonces, doña Claudia, estoy aquí para ayudarle, doña Claudia, recuerde, estoy aquí para ayudarle, a pesar de que la otra persona esté diciendo otra cosa, usted va hasta que pueda concentrar ese oído y esa visión hacia usted para poder ayudar. Eso, en contención verbal y presencial y en primera instancia, ayuda muchísimo, muchísimo. Téngalo siempre en cuenta porque controla también la situación y la va delimitando. En esa delimitación, usted se va dando cuenta que puede ayudar a calmar a esa persona. Entonces siempre le va acompañando diciendo, es que le estoy ayudando a que se sienta mejor, a lo que usted necesita, ya le voy a traer, en caso tal que esté pidiendo algo a una persona, estamos tratando de localizar a esa persona, estamos tratando estamos buscando, si usted se calma, nos puede ayudar. Hay muchas maneras de incluir y de llevar esa situación. Muchas veces ustedes han visto que uno ofrece, o ustedes mismos lo hacen, ofrece un vaso con agua, ofrece algo para poder que los sentidos comiencen a distraerse y poderse calmar. Es más, uno puede decir, ¿será que tiene hambre? Mire, de pronto ya le traigo lo que a usted le gusta, mire que ya llegó el pedido. Bueno, ustedes pueden inventar situaciones, inventarlas y hacerlas reales al momento para poder tranquilizar a esa persona y poderla conducir muchísimo a ese momento de confort y tranquilidad que estamos necesitando. ¿Qué situaciones tan complejas, pero qué necesidad tan urgente de hacer lo que se llama la escucha activa? Aquí es cuando nosotros debemos ser consistentes. Es aquí cuando vamos a necesitar esas aclaraciones, esas palabras que sean directamente directas y dirigidas a esa persona en su contexto, en su ambiente, en su urgencia. Entonces, eso va a expresar la necesidad. Va a expresar que nosotros lo estamos comprendiendo, que estamos entendiendo su necesidad y vamos a empezar a generar esa relación que va a significar también una primera terapia para calmarlos. En situaciones de fases distintas de Alzheimer o de cualquier tipo de demencias, este tipo de cosas es tan importante porque muchas veces vamos a necesitar el lenguaje que esa persona está utilizando. Entonces, aquí como tenemos tantos estudiantes de tan diversos países que tienen de pronto lenguajes o palabras, modismos muy especiales, entonces es ahí cuando nosotros trabajamos y reconocemos a esa persona desde su forma de hablar. En nuestro país, por ejemplo, hay muchas formas de llamar a los papás, se les dice papá, pero también en el campo se les dice taita, se les dice, bueno, hay maneras. Entonces uno tiene que estar muy consciente, por eso le ayuda muchísimo uno leer esas formas, también un poco de las costumbres de los pueblos que lo pueden preparar como cuidador en un momento dado y le puede dar otras herramientas de ayuda. Y por supuesto desde el punto de vista profesional favorece muchísimo, muchísimo más esa situación realmente de pacto y de empatía que nosotros podemos tener. Entonces, a veces también, como decíamos, como decimos muchas veces, un buen silencio, una buena postura al lado, una buena, digamos, conexión a través de las manos ayudará muchísimo más. Eso también se escucha activa. No solamente las palabras y lo verbal, sino también toda esta presencia. Existen muchas técnicas
técnicas que se usan para cada uno de estos procesos. Pero una de las principales que nosotros debemos manejar como cuidadores es la técnica del banco de niebla. ¿Qué quiere decir? Esta técnica consiste en anular las críticas que recibimos, sabiendo que a pesar de que la persona lo está diciendo, nosotros sabemos que eso no es cierto. Entonces tenemos que ignorarlas, ¿cierto? Tenemos que no hacer caso de todo lo que no es que usted es la mala, usted me quiere matar, usted me quiere hacer, a veces en las confusiones de las demencias, entonces le pueden decir a uno que es como o la persona que le hizo más mal, o lo confundirlo con su mamá, o confundirlo con su amiga, o con su enemiga, bueno, con muchas cosas. Y así como hay confusiones muy bonitas, también hay confusiones muy agresivas, porque no sabemos en qué estado pueden estar esas relaciones. Entonces siempre hay como una puya constante, entonces ahí estamos requiriendo de nuestro mayor control. Ahí es cuando nosotros necesitamos diferenciar si nos cae eso que nosotros normalmente llamamos que me cae mal esa persona, o que ese tono de voz, o que ahí es cuando nosotros necesitamos de nuestros mayores controles para poder diferenciar que esa persona nos está necesitando y que nosotros estamos ahí para ayudar. Esa forma es también recordarle a las personas, mira, hay unos valores muy importantes en la mayoría de los seres humanos. Al recordarles que no es bueno hacerle daño, mire, que hacerle daño a otra persona, ¿cierto? No, entonces uno le dice, mire, tranquila, mire que usted puede hacerle daño al que está aquí al lado, mire que eso no se debe hacer. Usted comienza a buscar ese tipo de cosas dentro de la persona que lo pueden hacer muy receptivo a manejar estas crisis. Estamos hablando de ciertas etapas controlables. Acuérdese que si ya estamos hablando de demencias bien hacia adelante o de desorientaciones muy graves, pues tenemos que tener un entrenamiento y unos procesos de dirección y de diagnóstico y de medicación muy claros. Recuerde siempre que en sus conversaciones y siempre hacer refuerzos positivos, siempre muestre honestidad, siempre ante la pregunta, por ejemplo, dice, no sé, pero yo le voy a averiguar. No trate siempre de dar demasiadas explicaciones porque de pronto usted comete errores. En cuidados paliativos, por ejemplo, hay una pregunta constante, ¿este medicamento sí me va a hacer bien? ¿Este medicamento me va a sanar? Es como esa angustia que vive la persona, a pesar de que ella misma sabe que de pronto no es posible. Entonces, uno tiene que, como cuidador, guardar el respeto y las proporciones y decía, vamos a tomarlo, es lo que nos han indicado, vamos a observarlo. Eso se llama honestidad, se llama no inventarse cosas que de pronto ocasionan en el pensamiento de las personas y en sus situaciones expectativas que no corresponden y que en un momento dado pueden hacerle daño. Entonces, es muy importante que esto quede claro, que nosotros no podemos sobrepasar lo que conocemos, ni ambicionar, ni mostrar que podemos hacer cosas sobrehumanas, sino al contrario, que estamos acompañando, atendiendo y cuidando. Entonces, y en unas condiciones bien importantes. Si en llegado un momento dado, en cualquiera de las crisis, usted va a estar acompañando una contención mecánica, entonces por lo menos usted ya sabrá que el uso de fuerzas, el uso de camisas, el uso a veces de velcros y todo esto será necesario. Es muy importante que esto sea avisado y anticipado para que las personas no se sientan tan mal, especialmente cuando familiares están acompañando y sienten que están agrediendo a su persona querida o que no están entendiendo qué es lo que pasa, lo que está pasando. Entonces, es muy importante que recuerden esto y lo que les decía siempre, ofrecer opciones realistas y también optimistas, pero sobre todo marcadas desde de que la persona alcance o pueda elegir qué es lo que lo va a mejorar, que le dé una esperanza, ¿cierto? Y que de alguna manera lo haga
lo haga, decíamos en algún momento, decía alguien en algún momento, incluirlo dentro de la situación, porque a veces en nuestro afán de cuidado, nosotros como que lo eliminamos y hacemos cosas como, yo ya sé qué piensa, yo ya sé qué hace, no, esto le va a ayudar porque a él le gustaba. Traten siempre de buscar, si es posible, ese vínculo en situaciones críticas y en situaciones del diario vivir, en aquellas cosas que pueden presentarse y tornarse complicadas, pero siempre provocar esa participación para que la persona sienta que es su vida, que es su situación y que es su sentir. Entonces, muy importante que nosotros sepamos cómo esos riesgos y todas esas cosas pueden ser muy colaborativos y muy efectivos en un momento dado, pero también pueden resultar de falso, no muy beneficiosos en una situación final. Hay algo que la mayoría de las veces culturalmente las personas tratan de obviar, que es esa evaluación o ese análisis después de una situación. Entonces decimos, no, mejor no hablemos de eso, o esto no se va a suceder, o no se va, va a volver a suceder, y pues esto no es cierto. O sea, entonces uno lo que tiene que hacer como cuidador es, después de que pasa todo eso, ver a ver, hacer como esa evaluación de lo que se hizo, si se hizo bien, qué me falta, cómo fue mi intervención, y sobre todo estar muy alerta por en lo que le pasa a esa persona. Es decir, como eso es una situación traumática, es una situación difícil, entonces nosotros podemos determinar, podemos ver cómo esa persona se alcanzó a afectar para poder prevenir que situaciones como levantar los brazos, como hablar demasiado duro, como mostrar cierto tipo de elementos, ocasionan que la persona recuerde ese mal momento y pueda generar o volver a generar una situación de crisis. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esas observaciones como equipo colaborador, como equipo observador, para que podamos realmente generar estrategias nuevas para esa persona, estrategias centradas en esa persona y generar un alto grado y un estándar alto de cuidado y calidad. Entonces, esos son estos dominios, esas son 4 estrategias, sin olvidar que nosotros siempre vamos a tener muy claro que si no los controlamos, si no los conocemos, vamos a tener inconvenientes. Entonces, les voy a prometer la presentación o un documento resumen de esto para que les llegue a ustedes. Me van a permitir el tiempo para poderlo formalizar y lo vamos a hacer a través, creo que del WhatsApp o de la herramienta que nuestro director nos diga que sea muy bien. Entonces, hasta aquí llega la presentación. Si tienen preguntas, entonces en ese orden las vamos a hacer, pero creo que aquí dejamos de grabar y empezamos a abrir nuestras preguntas